presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos aquí ya en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de este lunes 24 de junio, día de San Juan, esperando aquí las lluvias, fuertes lluvias se esperan en el centro y sur del estado, sobre todo en el sur, en el mero día de San Juan. Y bueno, 8:23 minutos, permítanme por favor presentarles hoy a Araceli Tirado. Ustedes ya la vieron por ahí el domingo, el día de las elecciones, estuvo aquí colaborando con nosotros con algunos comentarios. Seguramente la han leído en lineadirectaportal.com. Y hoy en la mesa de análisis te agradezco, Araceli, que desees participar, que decidas participar, que hayas aceptado esta invitación para estar aquí en esta pacífica mesa de discusión, de análisis de Línea Directa. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor. Saludarte, saludar a los compañeros de la mesa, a la audiencia y agradecer la oportunidad de participar en esta mesa de análisis. No, al contrario, gracias a ti. Primero que nada, ¿quién eres? ¿Tú estudiaste, tienes doctorado en...? Soy doctora en Ciencias del Derecho, Ajá. Soy licenciada en Derecho, licenciada en Contabilidad, maestría en Derecho Fiscal y en el 2022 saqué un postdoctorado en Ciencias del Derecho. Ándale, ahí nomás, ¿no? O sea, tienes dos licenciaturas, una maestría, un doctorado y un postdoctorado. Así es. ¿Vas a estudiar algo más? Digo, Me gusta mucho, digamos que me da mucha creatividad y me relaja bastante. ¿Te gusta mucho estudiar? Sí. Ya veo que sí, sí. Bienvenida a la mesa de análisis. Muchas gracias. ¿Sí? Vamos a divertirnos aquí pues a expresar nuestras opiniones con libertad, como siempre, ¿no? Muy bien. Aquí estamos con Jesús Rojas. Jesús, buenos días, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Víctor? Buenos días para la compañera, buenos días para los compañeros. Pues primero darte la bienvenida, qué bueno, enhorabuena. Me da mucho gusto que estés acompañándonos en esta mesa, que es también tu mesa, y de aquí en adelante, pues bueno, compañera, estamos también para disfrutar junto con la audiencia de los temas múltiples que acá se dan en un debate democrático, un debate abierto y un debate plural, ahora más plural. Por lo pronto estará con nosotros en la emisión matutina de la mesa de análisis Araceli Tirado. Juan, ¿cómo estás? Juan Ordorica, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Víctor. Araceli, bienvenida a esta mesa. Esperemos que sea todavía mucho más entretenida la mesa contigo, seguramente así será. Bienvenida. Por cierto, rápido nos pidió el señor Efraín Bojorques de WhatsApp, López Bojorques de WhatsApp, que le mandáramos saludos, me lo encargó mucho, así que un abrazo porque operaron a su hija el viernes, entonces nos pidió ese saludo. Entonces, Pues con mucho gusto. perdón, a su nieta de los ojos, así que saludos, Sí, Efraín, que y se bienvenida. recupere pronto, saludos, Efraín. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Estoy bien, ya verás. Qué bueno, hombre, me tenías con el pendiente, fíjate. No te digo para que no te mortifique mucho. No, sí. Es un gusto saludarlos, Araceli, bienvenida amiga aquí a la mesa de análisis, a que nos des cátedra de tantos conocimientos que traes, qué bueno, nos hacía falta una mujer y aparte preparada como tú. Bienvenida. Compañeros de la producción, un abrazo para ustedes, son unos guerreros también ellos. Y un saludo especial a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y? Más allácito de nuestras fronteras, que hay muchísima gente siguiéndonos amablemente. Eso es bueno, después de la media hora de saludo a Armando Ojeda. Ya vas. El saludo para usted, por supuesto, agradecimiento que sigan compartiendo estos contenidos informativos de Línea Directa. Bueno, pues vamos a iniciar la mesa, como siempre en el orden, nos vamos de derecha a izquierda. Vamos a seguir iniciando con Jesús Rojas. La pregunta que está planteada en la mesa es si el ejército mexicano está preparado, en realidad está preparado para tener una comandante suprema, la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, Sí. Futura comandante. Claro. Sí, Jesús. Mira, pues México está preparado para tener una presidenta y en el cargo de la presidencia de la República se ostenta también la jefatura del Estado mexicano y el Estado mexicano implica también el ser el jefe de las Fuerzas Armadas, de todas nuestras Fuerzas Armadas que están al servicio de nuestra nación. Siempre ha habido una disciplina militar sobresaliente, ¿no? Bien reconocida a nivel internacional, que ha sido pilar para, digamos, el llevar democrático nuestro país. En algunos momentos más tensos, en algunos momentos, digamos, más tranquilo. Pero sí, mira, ya tenemos cargos, en los cargos más importantes del Estado mexicano, a mujeres, por ejemplo, como titular de la Suprema Corte de Justicia, del Instituto Nacional Electoral,
también del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, y hoy una presidenta de la República. Yo creo que también la discusión viene, y eso es creo que algo que va a venir en consecuencia, es si el ejército mexicano va a poder tener la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, por ejemplo, si van a tener esta posibilidad real de tener comandante o jefe o titular de las Fuerzas Armadas en el cargo de una mujer. Porque ahí, por ejemplo, es uno de los donde están planteados la posibilidad jurídica, pero una imposibilidad real en eso que le llaman los techos de cristal. A ver, el ejército ha sido, digamos, dominado, Araceli, pues desde que surgió el ejército, toda su historia, por hombres. Y sabemos que además hay una cultura patriarcal, machista en el ejército. Pocas oportunidades de desarrollo para las mujeres. Por eso la pregunta no es ociosa, la pregunta no lleva otro propósito, sino es, ¿se va a adaptar el ejército a tener a una mujer como comandante suprema? Esa es la cuestión. ¿Tú cómo ves? Yo pienso que sí, que de México sí está preparado para tener a una mujer al frente de las Fuerzas Armadas. Este es un tema que tiene que verse desde una perspectiva institucional y no desde una perspectiva machista. México ya demostró que está preparado para tener presidenta, incluso lo hicimos antes que Estados Unidos. Y hay que reconocer y destacar que dentro de las Fuerzas Armadas existen muchas mujeres inteligentes, capaces, preparadas, echadas para adelante. Y si nos vamos a la parte de que el país de Chile y Argentina ya tuvieron presidentas de mujeres y no tuvieron ningún problema con las Fuerzas Armadas. Y también confío mucho en que las Fuerzas Armadas han demostrado en el terreno de los hechos que son institucionales. Eso es, Juan. A ver, yo creo que la pregunta pues sí suena un poco polémica, pero yo creo que no va más allá, sí van a estar preparados, lo van a aceptar bien dentro de las instituciones del ejército. Ya hay muchas mujeres que ocupan cargos hasta de generales, no sé si almirantes todavía, no lo sé, pero ya cada vez están más presentes, entonces no creo que haya ningún problema. Lo que tendríamos que incluir más allá es si el ejército ya está preparado para que un mando civil sea quien los administre. En un país que está altamente militarizado, busquen en la RAE para que vean que lo estoy diciendo bien, militarizado es darle carácter militar a algo o someter a algo a la disciplina militar. Entonces cada vez hay más instituciones que en este país que se están militarizando. Déjalo en la RAE, ahí no voy a meterme mucho en polémicas, yo uso el adjetivo de la RAE. Y en ese sentido, un México militarizado, la pregunta sería, ¿por qué no ya meter mandos civiles en Sedena y Marina? Sean hombres o mujeres, no importa. Yo creo que lo que tendríamos que estar discutiendo ante un país que está cambiando más, dándole poder a los militares, ya lo dijo la propia Claudia Sheinbaum, que va a mandar a la Guardia Nacional a la Sedena, ¿por qué no discutir que nuestros secretarios de defensa sean civiles, sean hombres o mujeres? Más allá si están preparados o no para que sean mujeres, que yo creo que sí es, que también civiles mujeres estén al frente de nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que esa tendría que ser la discusión y no tanto si están preparados o no, porque yo creo que sí están. Ahorita vamos a entrar en detalles, porque yo sí creo que hay que ver si efectivamente el ejército está preparado para ser liderado por una mujer, o sea, tener, digamos, al mando a una mujer. Armando, vamos contigo. A ver, sobra decirlo, lo sabemos. Históricamente el ejército ha operado bajo el mando de los hombres y hoy se dará finalmente el cambio en su alta estructura de mandos, cuando sea una mujer quien venga a convertirse en la secretaria y por ende en la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Pero hay que ver las cosas yo desde mi punto de vista, con más claridad y objetividad. A ver, en base a la pregunta que se hace en la mesa, en respecto a si están preparados las Fuerzas Armadas para que una mujer las comande. Hay que ver las cosas con claridad, porque son los altos mandos, creo yo, de la institución quienes deberán asimilar y asumir el nuevo rol que les corresponde seguir con el cambio de género en sus mandos. No hay que decir el ejército en sí. ¿Por qué? Porque son ellos, son los generales de división y los generales de brigada quienes tendrán que mostrar lealtad a la institución, como bien le señala a nuestra amiga y compañera, y a la patria. Son ellos los que deberán asimilar y aceptar la subordinación ante una mujer y reconocer su investidura de comandante suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque decir que el ejército son todos, desde un soldado raso hasta un general de división, son parte del ejército. Entonces, hablar si el ejército está dispuesto o no,
no, yo creo que yo me voy hacia las cúpulas. Los que tienen que estar preparados para esos cambios son los generales, los que tienen los control y los que ordenan, los que diseñan las estructuras, los que preparan los operativos y dirigen la política de la Sedena, porque también se hace política ahí. Entonces son los generales los que tienen que adaptarse y aceptar su nueva realidad. Eso es. Jesús. Mira, hay 30,000 mujeres en las filas del ejército mexicano. De ellas solamente 4 tienen el grado de general brigadier o general de brigada. Para ser titular de la Secretaría de la Defensa Nacional se dice ser general de división. Es decir, ninguna de estos 4 rangos mayores tiene el grado máximo para poderse plantear como secretaria de la Defensa Nacional o de Marina. Esto es un techo de cristal, es decir, tienes la posibilidad legal modificada hasta hace poco, no hace mucho que modificaron la Constitución y modificaron las leyes de los rangos en el ejército mexicano, creo que fue en este año, a petición de una solicitud de un diputado panista en el año pasado, 2023, hubo estos cambios, sí se puede, pero no llegas, ¿por qué? Porque no hay promoción de mujeres en el ejército. No quisiera juzgar por qué, ¿no? No, pues sí sabemos. Digo, ya sabemos. Entonces, pero las que están ahí, sí, ahorita en este momento, a menos que se cambie la legislación actual, no pueden llegar a ser secretarias de Estado y no pueden ser la secretaria de la Defensa Nacional ni de Marina, porque no les da el rango. Y no les da el rango porque las promociones no han sido, digamos, parejas. Ahora, en el futuro, y teniendo a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, estoy seguro que eso va a cambiar. Y vamos a ver más promociones de mujeres que están, pues que de estas 30,000 mujeres que están ahí, las que siguen formándose, las que llevan las mismas, digamos, capacidades, adiestramientos, fortalezas dentro de esta noble institución, seguir avanzando. Creo que la llegada de Claudia Sheinbaum como jefa de las Fuerzas Armadas vendrá a cambiar esto y estoy seguro, ese es uno de los grandes cambios que va a tener este país, van a derribar ese techo de cristal. Bueno, hay prejuicios, hay pues una serie de situaciones que en el ejército han limitado el crecimiento, el desarrollo de las mujeres. Ya lo decías, ¿qué niveles han alcanzado? No cumplen los requisitos de acuerdo a la ley para en activo, sí, en activo, para llegar a ser secretaria de Defensa Nacional, que es lo que podríamos pensar que viene en los cambios en el país. La pregunta es si los militares se van a adaptar ahora a esto. No es fácil, son muchos años de formación militar, que se tienen y que tiene el ejército una visión de cómo ve y cómo, digamos, considera que las mujeres qué rol pueden realizar en el ejército. No se les ve como jefas en ninguna de las áreas, encabezando a hombres militares de alto rango, no se les ve. Araceli, ¿cómo ves ese escenario? Ese punto que tocas es importante, Víctor, porque durante años ha existido en México y también a nivel internacional esa cultura patriarcal. Por eso al inicio de mi intervención yo decía que este es un tema que teníamos que observarlo desde la parte institucional, pero también sin dejar de lado la perspectiva de género. La verdad, el anuncio que hace la presidenta electa el día de ayer, Claudia Sheinbaum, que dice que la Guardia Nacional va a pasar a la Sedena, pues sí es una parte de aliento para las mujeres, porque hay que decirlo que dentro de Sedena existe una parte de derechos humanos encargada específicamente en este tipo de programas, desarrollarlos, programas de igualdad de mujeres y hombres, la parte de la eliminación de las barreras, la eliminación de la violencia, el acoso y el hostigamiento laboral, y también en que los líderes supremos participen, encabecen este cambio de cultura dentro de estas instancias. Y a la par hay que decirlo que México forma parte de tratados internacionales que firma para beneficio de la igualdad de las mujeres. Hay un plan estratégico que a mí me llamó mucho la atención, que es del 2022 al 2025 y maneja 4 ejes fundamentales para que las mujeres alcancemos la parte de la igualdad. Uno de ellos viene siendo la parte de empoderar a las mujeres. Y el empoderamiento de las mujeres tiene que darse económico, tiene que eliminarse la parte de las violencias, pero el punto 4 es el que va dirigido específicamente a temas de seguridad, donde dice que las mujeres tienen que involucrarse en esa mesa de decisiones donde se manejan temas de paz y temas de seguridad. Desde mi punto de vista, el punto toral de este asunto es precisamente fortalecer
que las mujeres participen en estas mesas encaminadas a la paz y a la seguridad, dar voz. Y si nos vamos un poco a la historia del tema internacional, hay que decirlo que es un tema que surge o que está sufriendo América Latina, vamos un poco más lento que los países europeos. Hay un análisis de 1960 al 2021, según las cifras, donde hubo cerca de 118 ministras de defensa en el tema de seguridad y nos llevan la delantera a los países europeos con un 45% en comparación con América Latina de un 21%. Juan. Sí, claro, ahorita la parte esta legal y jurídica, a ver, si Claudia quiere, mañana hubiera una secretaria de defensa, mañana, si ella quisiera, mañana la pondría, puede cambiar la ley, si quiere, va a cambiar la reforma completa al Poder Judicial, puede cambiar mañana la Constitución y decir generales de brigada o no sé cuál sea el máximo rango que tenga una mujer y la pondría mañana, hombre. O sea, no es un tema de leyes porque las leyes las pueden cambiar cuando quieran. Tienen ahí el ¿cómo se llama? La mayoría, pues. Sí, pero se me fue el nombre, no me acordar. El constituyente permanente, vamos, o sea, pueden cambiar la Constitución mañana pasado cuando les pegue la gana. Entonces, ese tema de las leyes en el sistema militar también puede cambiar mañana si Claudia lo quiere. Creo yo que así como se va a reformar el Poder Judicial, se tienen que reformar las Fuerzas Armadas, tienen que reformarse también para darle entrada a a este tipo de cuestiones también de la paridad de género. El mismo el Poder Judicial dentro de los militares tiene que cambiar. Si vamos a reformar, hay que reformar todo. ¿Para qué? Pues para que las mujeres tengan más participación, para que haya más transparencia, para muchas cosas. Y yo creo que, repito, si Claudia quisiera, mañana tuviéramos Sedena y Ensemar, mujeres sin problema alguno, ¿no? Van a cambiar todo un Poder Judicial, que no cambien unos cuantos artículos de la Constitución para poderlo lograr. Eso es, aquí dice Alberto Ramírez, ¿por qué dicen con la comandante y no dicen la comandanta? Ya lo comentamos ahorita, antes de entrar al aire. La manera correcta de decirlo es la presidente, dice. Sí, porque es el ente. Bueno, es una discusión que no vamos a tener en esta mesa porque es largo el tema. Ven, vamos contigo, Armando, antes de la pausa. Sí, yo comentaba ahorita que son los que está prácticamente en la edición de los generales, porque el escalafón de mandos de general de división, y ahí empieza a surgir hacia abajo las órdenes, y hay mucha disciplina, y pues supuesta lealtad será lealtad en verdad o lealtad obligada, política o lo que como se le quiera llamar, pero ahí está la lealtad en el interior. Por eso ha funcionado desde 1913 en que fue creado el ejército mexicano. En 1913 nació y pues ha transitado con mandos de género masculino. Actualmente cuenta con 541 generales. Tiene el ejército mexicano. De ellos, 73 son de división. Entre ese número de generales es donde se ostenta el verdadero poder del ejército mexicano, porque son los que tienen que ser general de división según la ley, que como bien dice Juan, claro que se podría reformar y decir que puede ser de brigada, porque hay generales de brigada ya, en el ejército hay 6, ahorita comentaba que son 4, creo que son 6, y ahí están, y mujeres preparadas, altamente capacitadas. Pues bueno, sería entonces que quedaría en manos de la comandante suprema Claudia Sheinbaum, pero de cualquier manera yo creo que Claudia Sheinbaum ha recibido el respaldo, la bienvenida ya del ejército. Lo vimos, lo comentabas ahorita, Araceli, lo vimos, y están el ejército dispuesto a recibirla y a adaptarse a los nuevos tiempos que estamos viviendo en el mundo, no solo en México, y que por supuesto en México ha evolucionado, porque pues bueno, el ingreso de las mujeres a las Fuerzas Armadas se ha venido dando de manera paulatina, producto de acciones nacionales y de recomendaciones internacionales que ha recibido el propio ejército para abrir sus espacios y generar oportunidades a las mujeres en las Fuerzas Armadas. Vamos a una pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales, seguimos con la mesa. Ustedes quieren quedarse con nosotros o conectarse a Línea Directa Portal en Facebook, Línea Directa TV en YouTube, aquí seguimos comentando algunas cosas. Y en radio nos vamos a la pausa. Estamos hablando precisamente de la próxima comandante o comandanta, para algunos, como dijo el general que le dio la bienvenida, ¿no? Comandanta suprema, próxima comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, y cómo se irá acomodando el ejército a esta nueva realidad de un país gobernado por una mujer. Es el tema en la mesa. Aquí regresamos. Información confiable, segura y profesional.
Línea Directa, información de verdad, con Víctor Toro. Bueno, quiero decirles que está participando la audiencia en redes, con comentarios de todo tipo. Algunos los podemos hacer públicos, otros no, pero bueno. Aquí nos dice de abusados, dice, no por el hecho de ser mujer se tendría que darle un cheque en blanco a la futura presidenta o virtual presidenta, ya que también las mujeres pueden oprimir y ejercer violencia machista. Es muy común cuando la mujer es mano dura y radical. El ejército, la cúpula va a batallar para romper sus paradigmas. Comentarios. Jesús, ¿cómo es? Sí, mira, es que aquí está el tema. Son 3 en el rango militar. Estoy hablando de la Secretaría de Defensa Nacional porque la Marina Armada de México tiene otro escalafón. Son 3 rangos de general. General de división, general de brigada y general brigadier. Sí. General brigadier es todavía, digamos, tiene una estrella dorada y la insignia de nuestro escudo nacional. Sí. El segundo tiene 2 estrellas, el tercero 3 estrellas. Para tener la 4ª estrella, el general más bien el secretario de Defensa Nacional, que es el único que tiene las 4 estrellas, pues necesitas haber pasado por esos rangos, ¿no? Entonces, es decir, es parte de la formación militar, ¿no? Para poder llegar a ese grado, tienes que tener un grado de conocimiento, pero además de haber administrado al ejército mexicano en alguna de sus divisiones. Es decir, el escalafón se da no porque sí, sino o por ocurrencia, sino por el mérito que tienes tanto en tu formación como en tu disciplina, como en el servicio que has tenido. Es decir, todo eso se valora. ¿Qué pasa con el tema de las mujeres? Por supuesto que tienen el mismo valor, que tienen nada más a lo mejor no han estado en esas posiciones. ¿Por qué? Sí. Porque la institución como tal difícilmente ha dado esas posibilidades para que puedas tener tu estrella, tus 2 estrellas o tus 3 estrellas, que en este caso no hay ninguna mujer en el ejército mexicano que tenga estas 3 estrellas que te ponga en la antesala sí. de la secretaría. Bien, Araceli, ¿qué opinas? Eso que comenta Jesús creo que es interesante porque a diferencia si lo comparamos con la parte política y administrativa donde hay una ley que baja de un tratado internacional que obliga a los partidos políticos, que obliga a las administraciones a involucrar a las mujeres en igualdad de condiciones, no lo vemos en la parte del ejército. Entonces hay que recordar que estos tratados internacionales y los convenios que firma México te obligan a que tú instaures política pública dentro de estas áreas tan importantes para comprometerte a que vas a preparar mujeres. Lo que, a diferencia en la parte militar, no hay una ley, no hay un reglamento, no hay un ordenamiento y lo están dejando a la buena voluntad de quien encabeza. Otra de las cuestiones también importantes a decir es que la parte de la carga de estereotipos, los prejuicios y lo que comúnmente o antiguamente para que una mujer accediera a algún puesto de liderazgo tenía que comportarse de una forma masculina, lo que ha venido con los años cambiando para un poco revalorizar el concepto de mujer, el concepto de género, y en ese sentido, en la parte militar, sí podemos ver que se ha ido trabajando, sin embargo, no está una cuota, no se les está exigiendo para efecto de que puedan tener igualdad de condiciones. Entonces es un reto importante, es un reto que le va a tocar a la presidenta Claudia Sheinbaum y que esperemos que así como lo hizo el presidente Andrés Manuel en el 2020, nombró la primer secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, bueno, ese tipo de acciones, porque el ver mujeres en puestos de liderazgo también manda ejemplos a la cabeza y también a los demás líderes del involucramiento tan importante. Yo tengo una duda aquí, Araceli, con la ley, esta ley de equidad de género, en el ejército, ¿por qué no se aplica? Porque en el ejército vemos el encargado de la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, no hay equidad de género, o sea, todos los mandos son hombres, o sea, no hay 50 y 50 en los mandos. Según revisé la ley, no existe esa, que los militares sí, ¿por qué no? ¿Por qué no lo está haciendo las Fuerzas Armadas? Están violentando la ley porque no tienen paridad en los cargos. Bien, vamos de regreso. ¿Por qué? Estamos de regreso en la mesa de análisis de Línea Directa. Aquí varios comentarios. Aquí nos dice, ya comentamos acá nos llegaron que no le demos un cheque, no tienen por qué dar un cheque en blanco a una mujer por el solo hecho de ser mujer. De acuerdo, en términos de equidad, se le debe exigir, pero igual, no más tampoco. O sea, igual que a un hombre en un cargo de elección popular.
Rubén Cota dice que es una pregunta tonta, que si está preparada una mujer para dirigir las Fuerzas Armadas de México. No, Rubén, no, esa no es la pregunta que planteamos. Es si las Fuerzas Armadas están preparadas Para para recibir tener, órdenes, ¿no? Sí. exactamente, para recibir órdenes de una mujer. Esa es la pregunta, no es lo mismo. Jesús, vamos contigo. Sí, yo confío plenamente en la disposición que ha tenido el ejército siempre para salvaguardar la constitucionalidad de nuestro país. Es un ejército que se ha comportado a la altura en momentos difíciles, incluso, donde se han tenido que tomar decisiones pues que han de verdad simbrado, ¿no? La relación del ejecutivo con el ejecutivo con el ejército. Yo del último que recuerdo, ¿te acuerdas en Chiapas, cuando se ordenó el bombardeo de puestos civiles? En este movimiento zapatista hubo una discusión en torno a ello, ¿no? Si el ejército iba a entrar o no a cumplir las órdenes de los mandos militares, y sobre todo en aquel momento que tomaba la decisión, que era el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Entonces, el tema creo que va en lo siguiente. Por supuesto que el ejército se va a comportar a la altura, va a asumir la responsabilidad de seguir las órdenes institucionales que marque la próxima presidenta de la República, que se convertirá en jefa de las Fuerzas Armadas, pero algo también bien importante. Creo, como decía, que esto que está en la posibilidad legal, pero en la imposibilidad real del acceso de las mujeres en el ejército a cargos o rangos más grandes, va a ir cambiando también paulatinamente. No creo que se vaya a dar de golpe y porrazo. Al ejército no hay mucho margen también para hacer cambios políticos respecto a eso. Creo que es algo que se va a dar de manera transitoria, y yo creo que en el sexenio vamos a terminar con más generales, vas a ver. Enrique Corrales dice, tiene razón Ordorica, no es un tema, es un tema de voluntad política de Sheinbaum. Si quiere, dice, rápido cambia la ley y pone en Semar y en Sedena a quien sea. O sea, una mujer. Bueno, yo creo que el arte de la política es llevar a cabo los cambios de manera gradual. Pequeños cambios de manera gradual hace mucho más seguro un desarrollo y una evolución de un país que hacer cambios drásticamente porque tienes la mayoría en un Congreso. Muchas leyes se aprueban pero no se aplican. Ahora, el ejército requiere también sus tiempos. O se podría, por la sola orden de la comandante o comandanta suprema Araceli, que el día de mañana, digamos, quiero a una mujer en la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de Marina, las dos instituciones que representan las Fuerzas Armadas del país. ¿Podría esto llevarse a cabo, implementarse, digamos, con gradualismo, o debería de ser ya en cuanto asuma el poder? Bueno, hay que recordar el anuncio que hace la presidenta electa el día de ayer, cuando dice que la Guardia Nacional va a pasar a La Serena. Sí. Entonces, seguramente, después de esta parte, para implementarla, obviamente, como tú bien lo dices, los cambios van gradualmente. Entonces, México ahorita enfrentamos un gran desafío en esta área de oportunidad de poder empoderar a más mujeres en la parte de las Fuerzas Armadas, y va en conjunto con otras acciones en cambio a que los líderes, los que están encabezando, participen en este tipo de cambio cultural. Porque cuando se les empieza a dar más oportunidades a las mujeres en estas áreas, hay que decirlo que también a las mujeres se nos exige más, porque la mujer está participando, y ahorita estamos hablando de las Fuerzas Armadas, pero lo podemos ver en otras áreas, en la parte empresarial, en la parte administrativa, y las otras tareas que tienen las mujeres no desaparecen de la noche a la mañana. Entonces también es algo que tenemos que ir reconociendo. Por eso es tan importante la voluntad política, la voluntad de una presidenta electa que es mujer, que está generando muchísima ilusión y motivando a más mujeres a que participen. Lo que sí es de seguro es que las mujeres tienen que estar empoderadas más en las Fuerzas Armadas, porque las mujeres en esa mesa de decisiones tenemos una perspectiva muy diferente, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la problemática y situaciones que durante años hemos vivido, no solamente en las Fuerzas Armadas, como es el acoso, el hostigamiento, la violencia laboral. Entonces, todo ese tipo de situaciones que en un momento fueron normalizadas y que hoy, gracias a tantas herramientas que se han socializado, pues se puede decir que hemos avanzado para prevenir en futuras ocasiones pues, la violencia contra las mujeres. Bien, Juan. Sí, en el corte preguntaba, y hago extensivo aquí a la audiencia de radio, es
Si ya tenemos una ley que cuida la paridad de género, o varias leyes, no una, sino varias, en la administración pública, ¿por qué las Fuerzas Armadas están exentas? Por ejemplo, tenemos 31 enviados de las cuarteles o zonas militares por estado, no sé cómo sea, no hay mujeres, no está la mitad, por ley tendría que ser. A ver, si ya existe una ley, no he visto por qué las Fuerzas Armadas sean la excepción. Si vemos el directorio de los principales cargos desde la Fuerza Aérea o algunos cargos que hay, incluso los nombramientos de esos del AIFA o del Tren Maya para construir, pues no hay mujeres. Tendría que ser 50 y 50 también en el ejército. Ahorita hablaban de 20,000 mujeres, pues mujeres sí hay. Entonces, claro que hay. Hay una ley, hay mujeres. No existe o no la he visto una ley que diga que el ejército no tendría, o un transitorio que diga ahí que el ejército quedará excluido de los cambios. Pues ¿por qué entonces las Fuerzas Armadas están incumpliendo con la ley de paridad de género? Aquí es mi pregunta, porque de ahí es donde podrían salir las futuras generalas de división o las futuras secretarias de la Defensa o de Marina. ¿Por qué en este momento no hay 50 y 50 en los mandos? Por esos prejuicios, por esos estereotipos. A ver, pero la ley ahí está. No, déjame ¿Sí? responder lo que tú preguntaste. ¿Sí? Por esos prejuicios, pero entonces violan la ley. Estereotipos que en el ejército prevalecen. Mi pregunta es, ¿viola la ley? Yo no sé si la ley sea aplicable para las Fuerzas Armadas. No encontré, ¿sí? No le encontré ninguna. No sé, ahora sí la que el experto nos dirá. Sería importante verlo. Armando, vamos contigo. Sí, mira, ahorita les comentaba yo la historia del ejército. Desde 1913, en que fue creado, hasta el año de 2007, 106 años después, se abren las puertas de los planteles militares a las mujeres. En 2007, desde esa fecha, nació la posibilidad entonces de que una mujer pueda ser algún día secretaria de la Defensa Nacional. 94 años. Sí. No es tu fuerte las matemáticas. Sí. A ver. Bueno, hace 94 años. A ver, en 1913. Sí, a 2007 dices, ¿verdad? Sí. Sí, okay. 94 años. Bueno, sí. Pero vamos a lo fundamental. Sí. Bueno, por ahí. Entonces, en 2007 se abren los planteles militares para que las mujeres... ¿Por qué? Porque tendría, de acuerdo a la ley del ejército mexicano, tiene que ser egresada de la Escuela Militar de Guerra una mujer o un hombre para poder ser secretario de la Defensa Nacional. Y ahora sí se abrieron las puertas a partir de 2007. Entonces ahí está la posibilidad. Por lo pronto, hasta 1994 ya se acordó otorgar el primer grado de general brigadier para una mujer. Hay una militar, ya es general brigadier, muy preparada la señora. Entonces, ¿cuántos años nos llevó eso? Desde 1913. Desde 1913 hasta 2007, sí, Víctor. Para que veas. Entonces, pues tenemos que, y ese hasta este momento es el grado más alto para una mujer en el rango otorgado por el ejército mexicano. Qué interesante, porque bueno, ahí está ya, se están dando los pasos para acabar con esa estereotipos, con esa forma en que se venía conduciendo el ejército, de cerrarle las puertas a la posibilidad de que una mujer llegara a dirigir, hasta convertirse en la comandante suprema de las fuerzas Armadas de México. 30 segundos, cerramos. Sí, un tanto la respuesta está en que para poder tener generales necesita tener jefe, coroneles, mayores, tenientes coroneles. En ese caso, el rango de las mujeres no ha alcanzado de manera objetiva a darse en esos avances. Es decir, está la ley por un lado que te obliga a tener paridad, pero por otro lado también está la ley que te obliga a que los rangos, para poderse ocupar en estos cargos tan honrosos, pues también deben estar ocupándose por aquellos que tengan el escalafón jerárquico avanzando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De manera gradual esto se va a ir dando, y estoy seguro, por eso digo, que con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum seguramente habrá, no voy a decir consideraciones, porque creo que lo cumplen a cabalidad, van a tener que darles el rango que se requiere conforme a lo suyo. Cerramos, Araceli, 30 segundos. Pues esperemos ver cada vez más mujeres
dentro de las Fuerzas Armadas, liderando. Lo requerimos, lo necesitamos. Las mujeres tenemos que estar en esa mesa de decisiones en temas de seguridad y de paz. Las mujeres somos capaces, somos resilientes, somos pacientes. Y algo bien importante de reconocer en la mujer es que en el pensar y en el actuar hay congruencia. Y eso es lo que requiere México en este momento. Órale, ahí está. Juan, cerramos. Bueno, sí, esperar que las Fuerzas Armadas en un país que cada vez se militariza más, revisen la RAE, tendríamos que tener las mismas formas de tratar a las Fuerzas Armadas como los civiles. Y yo creo que en este momento en eso fallan las Fuerzas Armadas. No están aplicando la ley, o porque también busqué jurisprudencias ahí de la Suprema Corte y no encontré el por qué sí, por qué no. Entonces, al menos explicarnos por qué dentro de la administración castrense no aplican el 50 y 50. En la primera oportunidad se lo vamos a preguntar en alguno de los eventos. A un Línea Directa general. se lo va a preguntar al comandante de la 9ª Zona Militar. Sí. O al comandante de la 3ª Región Militar. Nada más jurídicamente. A ver qué nos dicen, ¿no? Si alguna respuesta. 30 segundos, Armando, cerramos. Pues mira, siguiendo con las fechas, ahora no me equivoco, del 2013 al 2021 la Sedena otorgó 1.563 promociones para diversos grados para mujeres, y como desde general de brigada, general brigadier, coronel, coronela, de las cuales de estas fueron 1.507 para varones. Bueno, ahí están 56 mujeres. Ahí entra Olga Lidia Juárez Patiño. Es hasta el momento la única mujer que ha alcanzado el grado de general brigadier. Bien. Es especialista en medicina aeroespacial y es la primera mujer egresada de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Ahí van. Ahí van las mujeres. Sí, pero al paso que vamos a ocupar otros 90 años para que lleguen bueno, mujeres sí, a esos niveles, ¿no? Más mujeres. Bueno, nos vamos. Bienvenida de nuevo, Araceli, a la mesa de análisis. Gracias, Jesús. Buen día. Gracias, Araceli, por estar acá. Gracias, Juan. Gracias a ti, amigo. Aquí de Gilberto nos propone un tema, que hablemos de la falta de oportunidades para hombres y mujeres mayores de 55 años. No les quieren dar trabajo en las empresas. Claro. Y yo creo que tienen muchas cualidades a los 55, 60, 65 años, muchas cualidades, y desgraciadamente pues no dan la edad en el criterio que se aplica en el sector Máximo 40, público. 45 Sí, dicen, sí. ¿no? Las vacantes. Sí, sí, es un buen tema, creo que lo vamos a abordar por ahí en la semana. Es parte de la discriminación, efectivamente. Excelente. Con esto nos vamos, gracias a todo el equipo, todo el estado, toda la producción, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.